Hola, espero estén todos muy bien. Mi nombre es Mariano Martínez y soy docente de la carrera de abogacía de la Universidad de Concepción del Uruguay. La acción educativa que aquí se presenta es la puesta en común de aquella iniciada el 1 de octubre del 2020 y se intentó a partir de la misma poner en marcha diferentes estrategias didácticas, tecnológicas y comunicativas. Ello ha tenido un fin concreto, esto es impulsar la colaboración y el aprendizaje de los alumnos y alumnas, como así también promover su desarrollo cognitivo mediante actividades críticas y aplicativas. Para ello nos hemos visto en la necesidad de desarrollar una propuesta educativa digital nacida a partir de los condicionamientos de la pandemia del COVID-19 y podrán consultarla en el link que aparece más abajo. Con ella se ha intentado guiar y asesorar a los estudiantes mediante la fórmula pregunta-respuesta en las mejores formas de abordar contenidos y actividades propuestas en el marco de las etapas establecidas en lo que es el cronograma de clases y la estructura curricular de la materia Forense 2 para el año 2020 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay. En consecuencia hago votos para que la actividad haya fomentado el desarrollo del estudio independiente y además sentado las bases para transformarse en una herramienta que permita superar la situación coyuntural actual. Finalmente agradezco la colaboración del doctor Fernando José Martínez Uncal, juez del Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, quien de manera desinteresada ha hecho aportes de índole práctica y conceptual, los que sirvieron para enriquecer la actividad desarrollada. A todo evento les hago saber que la litigación que se practicara en línea tiene por base un caso que ustedes pueden consultar en el tablero interactivo de gerenciamiento de casos penales que en este momento estoy indicando. Muchísimas gracias. Bueno chicos, iniciamos entonces la actividad del día de hoy. Concretamente es la puesta en común de la unidad número 12 del ejercicio de litigación oral que hicimos la semana pasada referente a la audiencia preliminar de juicio. Concretamente quedaría entonces responder todos los planteos que han sido realizados por parte de los litigantes. Fundamentalmente eran entre 9 y 10 planteos que se habían hecho en la audiencia anterior. Para dejar constancia debida, esta entonces es la actividad del día 8 de octubre del año 2020. Contamos hoy con la presencia de Fernando Martínez Uncal. Como les había anticipado la clase pasada, él es actualmente juez del Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, quien nos va a dar una asistencia y una opinión fundamentalmente a algunos de los temas que se plantearon. Lo que les voy a pedir a los chicos que no están en pantalla ahora, que habiliten el video, así nos podemos ir viendo y escuchando, esa como primera recomendación. También les voy a pedir a quienes no intervengan, cierren el micrófono para que nos podamos escuchar mucho mejor, y cuando tengan la necesidad o tengan la palabra porque deben intervenir, ahí lo abrimos y nos manejaremos entonces de esa manera. El punto es el siguiente: habían quedado por resolver, como decía, algunas cuestiones, y en primer lugar le habíamos asignado a Salinas y a Mariana la posibilidad de resolverlas. No sé si está presente Mariana Ol y Salinas, Luciano Salinas. Sí, profesor. Bueno, Luciano, concretamente, todos obviamente te vamos a ayudar, pero queríamos saber tu opinión en relación a los primeros planteos que se hicieron en la clase anterior, para refrescar la memoria de todos. Las defensas se habían opuesto a la elevación a juicio del caso, y particularmente la defensa de Esteban Quito lo que había formulado es la exclusión probatoria de algunas evidencias de la Fiscalía, concretamente la galería fotográfica, y a consecuencia de la galería, lo que había venido
como resultado del allanamiento, porque a partir de la galería se había orientado la investigación en contra de Quito, se había allanado su domicilio y se habían secuestrado ahí arma, cartuchería y dinero. Entonces la defensa de Quito lo que pedía era excluir esa evidencia, es decir, planteó la nulidad de las medidas que se practicaron a fin de orientar la investigación hacia Quito y pedía como consecuencia la exclusión de la evidencia arma, cartuchería y dinero. Y entendía que a partir de esa exclusión correspondía sobreseer a Quito. Un poco por la misma vía transitó la defensa de Pérez, en cuanto también luego hubo un planteo similar, no igual, parecido. Pero vamos a ir, Luciano, con esta primera cuestión. ¿Vos qué opinás? ¿Te quedás en línea? ¿Te escuchamos? Sí, en el primer planteo, donde se pone a la elevación a juicio, donde alega nulidad del proceso, impone el artículo 255, la primera parte, porque no habían testigos en el momento de secuestrar los efectos. Él había alegado la inconstitucionalidad, que se había violado una garantía constitucional, que es la inviolabilidad de la defensa en juicio, donde se expone que es inviolable la defensa en juicio, y más precisamente la de producir pruebas y controlar las que ya se hayan producido. Eso como primera medida. Pero en el artículo 255, donde explica exclusiones probatorias, la primera parte, que explica la carencia de eficacia probatoria, en la segunda parte dice que no se extenderá a otras pruebas de él derivadas que no sean consecuencias necesarias e inmediatas. Por lo dicho, era necesario e inmediato tomar la prueba y secuestrar esos efectos, debido a que en el momento había que hacerlo. Era necesario, no había tiempo de traer un testigo para que pudiera verlo. Y entonces tu conclusión, ¿cuál sería? No hay ilegalidad en la incorporación de evidencia. O sea que vos rechazarías el planteo de la defensa. Claro. Y por ende también rechazarías el sobreseimiento que te pidió la defensa de Quito. Así es. Bueno, ¿alguno de los otros chicos o chicas que está escuchando tiene una opinión diferente en este sentido respecto del primer planteo que se hiciera la clase pasada? ¿Quiere agregar algo? Bueno, por lo pronto, el análisis que hace Luciano, uno puede coincidir o no, puede llegar a tener o no algunas observaciones que hacerle desde el punto de vista técnico en cuanto a cómo ha ido construyendo su razonamiento. Él llega a una solución que es la que generalmente se adoptaría en un caso de esta naturaleza, es decir, no se haría lugar al planteo de la defensa de Quito. Lo que sí habría que construirlo con alguna que otra diferencia, si bien con los mismos insumos, con el artículo 255, con el artículo 249, con el artículo 165, 166, porque en definitiva no hay que perder de vista que en tanto y en cuanto en esta etapa no quede palmaria, no sea evidente la ilegalidad del obrar de la policía o de la fiscalía, no pierdan de vista ustedes que lo que viene es el juicio, y en el ámbito del juicio muchos de estos aspectos que planteó la defensa pueden quedar dilucidados o no. Es decir, podría la fiscalía en el ámbito del juicio poder traer a quienes participaron en la diligencia y poder ahí
permitirle al juez que vea que la legalidad del trámite siempre estuvo, la conducta acorde a la legalidad del trámite, sea porque los testigos lo pueden explicar razonablemente, o sea porque la defensa no pueda, como se dice usualmente, tumbar, voltear, demostrando la ilegalidad del accionar de la Fiscalía a la evidencia que se quiere transformar en prueba. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna duda? Por favor, la escriben en el chat. Fernando, no sé si vos querés hacer alguna manifestación sobre este primer punto. En su caso te escuchamos. Sí, Mariano. No, lo único, obviamente que este medio es más complicado para asumir los roles, pero tratar de hacer de juez, digamos, o sea, escuché al señor fiscal decir tal cosa, a la defensa oponerse o viceversa, y resuelvo, o sea, no sé si está planteado así la, la actividad, digamos, o esto era más de observador externo, digamos, no sé cómo quedó planteado en la clase anterior, pero le da más realismo y nos obliga como a ponernos en el rol y a ver qué decidiría yo como juez. No sé si me expresé bien. Eso lo entiendo. Lo que Fernando quiere decir en el sentido de que si fuésemos verdaderos jueces, el juez construye la resolución haciendo una especie de raconto de lo que fue la alegación de las partes. La fiscalía dijo, la defensa dijo tal cosa, la fiscalía dijo tal cosa, por tanto yo concluyo tal cosa. Y cuando dice concluyo tal cosa, toma en cuenta los hechos y el derecho que resulta aplicable. Que un poco al final es lo que Luciano hizo, trajo como mención las normas de procedimiento que él tomaría como base si fuese juez para resolver. Es la manera de que el juez construye la decisión. Ya si lo tomamos como que ustedes fuesen observadores externos, a los fines del ejercicio, que creo por ahí sería, Fernando, en razón de las dificultades que te presenta esto de mediar una clase a través de la tecnología, simplemente tomar la conclusión como si un observador externo. Desde ese punto de vista, si vos tenés alguna observación que hacer o querés agregar algo a lo que por ahí puede haber dicho Luciano. Sí, ahí tal vez había que decir algo de que creo que va a venir en los demás planteos también, de poner en dos planos lo que es el ataque que hace la defensa a la validez de los actos con el valor probatorio que estos, o el rendimiento que van a tener el juicio. Hay, al menos en los planteos y en las resoluciones o en las observaciones que hicieron quienes actuaron de observador en la charla anterior, se va entendiendo esta diferencia y por ahí acá ya habría que notarlo o marcarlo claramente. Por ejemplo, cuando Luciano dice, bueno, que la fiscalía va a ofrecer los testigos, se dijo esto para explicar cómo fue la operatoria, ya ahí estamos hablando de valor probatorio, o la explicación que diste vos, Mariano. Entonces, creo que eso va a estar presente en cada uno de los planteos. Y bueno, después cuando al final, si es que tengo algún momento de referirme a las partes, cuando hicieron los planteos, hacer algunas propuestas, ¿no? No hay ninguna solución mágica, sino a cómo hacer los planteos. Pero bueno, en esta resolución de este planteo concreto y en los sucesivos, que nos vayamos dando cuenta estos dos niveles. Acá hay las nulidades probatorias o las exclusiones probatorias, tiene que estar en juego una garantía constitucional y no el valor probatorio que esas evidencias van a tener para la resolución del caso. Eso es netamente de juicio, para el alegato de cierre. ¿Sí? Eso quería más o menos decir. En este sentido,
tengan en cuenta una cosa, lo que se les dice siempre, si van a plantear una exclusión probatoria en esta etapa, porque acuérdense, lo pueden hacer más adelante también en el juicio, pero si lo van a hacer en esta etapa, más vale tengan por seguro que tienen bases para sentar el pedido. Significa que pueden demostrar de que ha habido una ilegalidad, que pueden demostrar que ha habido una incorporación de evidencia ilegal. Ilegal desde el punto de vista que viola normas del proceso que protegen la defensa en juicio, normas del proceso que les van a exigir a ustedes que digan de manera concreta en qué consiste esa violación y puedan mostrar de manera concreta que tiene un agravio que ya no van a poder resolver, no van a poder restañar, no van a poder solucionar en un futuro, que es insalvable la situación. Si no tienen eso, por ahí a modo de estrategia, quizás convendría esperar a ver qué pasa durante el juicio y en el marco del juicio, si hay mejores y mayores elementos, plantear ahí la exclusión, que se puede hacer también. Bueno, vamos a pasar al otro planteo, que tenía el número 3. Este planteo lo iba a resolver, lo resolvió en realidad una de las compañeras, Alegre, pero no ha podido venir a la clase. Ella me escribió por privado de que estaba complicada, y si mal no entendí, iba a asumir el rol Retamar. A ver si sí, está profe, por ahí. Ahí está Eliana. Bueno, simplemente ella Eliana, me pasó lo que había escrito. Bueno, déjame recordarles a todos cuál era el planteo aquí. Esta es la defensa de Pérez, del otro coimputado. También pidió el sobreseimiento, pero no echó mano a una exclusión probatoria, sino que por el contrario hizo lo que se denomina una defensa de coartada. Le dijo al juez que no cabía llevar a juicio a Pérez porque había quedado demostrado durante la IPP que Pérez no estaba en esta ciudad al tiempo de comisión del hecho, que Pérez estaba en Córdoba, que tenía para fundar eso la defensa, la declaración testimonial de un señor Bustos, que la tenía filmada, ustedes la han podido ver en el tablero, y a su vez tenía cómo demostrar la manera en que había llegado con un pasaje desde Uruguay a Córdoba, Pérez. Por tanto, Pérez podía demostrar que se había ido y que ese día había estado en otro lugar. Por tanto, le pedía el sobreseimiento porque lo que se conoce como déficit de autoría no era el autor, un 397.3 del procedimiento. Que, si vos podés, Eliana, contarnos qué te dejó resuelto la compañera. Sí, lo leo porque lo escribió bastante bien, creo. O sea, se puso en el papel del juez. Bueno. Así que lo leo. Bueno. Dice: buenas tardes, señores fiscales, defensores y defensoras. Con respecto al planteo que se peticionó por parte de la defensa de Pérez, la oposición a la elevación a juicio y el sobreseimiento en el marco del artículo 397, inciso 3 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, pude lograr apreciar que no se pudo alegar, ergo demostrar la ilegalidad de la incorporación de la evidencia en el proceso, así como tampoco el menoscabo de las garantías constitucionales que la misma trae aparejado, así como también no fue justificado el por qué no es posible el saneamiento de este. Bueno, ahí mencionó dos artículos, el 165 y 167 del Código Procesal de Entre Ríos. Pero lo que sí pudo justificarse a través de una coartada fue el por qué el acto debía ser expurgado y retirar la evidencia, lo que a mi criterio considero que no es suficiente para dar lugar a la petición que se presentó, ya que la misma carece de fundamentos que son indiscutibles a la hora de pedir los mismos. Por lo tanto, la evidencia deberá ser valorada por el Tribunal de Juicio. Lo que no me queda claro es si la compañera resolvió la oposición de Pérez o parece haber resuelto quizá la oposición de Quito, porque se metió con exclusiones probatorias
y la defensa de Pérez no hizo planteo, al menos en esta etapa que estamos recorriendo la audiencia, no hizo planteo de exclusión, lo hizo para con otros temas más adelante. Una cuestión, independientemente de esto, fíjense un detalle que sirve para analizar resoluciones judiciales. La compañera se tomó el trabajo de ir analizando por qué no había una exclusión probatoria. Concluyó, si hubiera sido realmente el supuesto de exclusión probatoria, concluyó que no excluía ahora porque en realidad iba a haber un juicio y en el marco del juicio se podría llegar a tratar el tema. Ahora bien, les pregunto a todos, el que quiera hablar aprieta el micrófono y da la respuesta. Más allá de la construcción de la resolución y de los términos que usó y del orden de tratamiento que le dio a los temas, la pregunta concreta es, ¿la resolución explica qué circunstancias concretas del caso tuvo en cuenta para resolver lo que resolvió? Si no, escriban, pero alguien tiene que decir algo, ¿sí o no? ¿Y por qué? A ver los defensores de Pérez, que le rechazan el planteo. ¿A ustedes les parece que está debidamente fundada la resolución? Estamos hablando de justificación de la decisión judicial. ¿Qué dicen los defensores de Pérez? Juan Martín y Ana de San, ¿qué dicen? Juan Martín me escribe, no considero esté bien rechazada. No sé si no te anda, no te anda el micrófono. Ana de San está por ahí. Ana no ha venido. Bueno, alguna piensa como Martín que no hay fundamento en el rechazo? Profe, creo de mi parte que como que le faltó fundamentarlo por ahí en normas constitucionales, o sea, de la Constitución puede ser, ¿vale? Porque mencionó solo 2 artículos del Código Procesal nada más. Bueno, por lo pronto, si ustedes fueran abogados y le rechazan la resolución con una decisión de este tipo, independientemente de lo que dice Eliana, que falta por ahí una fundamentación desde lo constitucional, desde el punto de vista normativo podríamos decir que tiene alguna fundamentación. El problema que tiene esta resolución es que no se involucra con el análisis del planteo concreto, con cuestiones concretas. Es como, ustedes se van a encontrar más de una vez con resoluciones como esta, donde aparentemente está bien fundada. Si ustedes son abogados o abogadas y se ven en alguna medida perjudicados por una decisión como la que acaba de leer, ustedes tendrían que preguntarse si efectivamente la jueza o el juez le ha dado respuesta al planteo concreto que ustedes formularon. Y en principio la respuesta parecería ser no, porque parece bien construida desde lo argumental, pero a mi modo de ver el déficit radica en que no se involucra en el cuestionamiento concreto que ha hecho la parte, que no analiza en detalle sobre los elementos concretos del caso, que devuelve una solución que está muy armada desde lo conceptual, pero insisto, no se involucra en los hechos. Una decisión judicial debe involucrarse en los hechos, debe analizar los hechos concretos que la parte le propone plantear, y una vez que concluye sobre esos hechos, debe darle una fundamentación jurídica. Eso es lo que a mí respecta como opinión de lo que debe tener una decisión judicial. Ténganlo en cuenta, chicos, porque el día de mañana, cuando sean profesionales, si se encuentran con resoluciones de este tipo, valdría la pena revisar, a ver si no vale la pena impugnar para que alguien verdaderamente dé una respuesta un poco más acabada desde lo fáctico jurídico, porque parece ser una respuesta muy de concepto, muy de manual, muy de libro. ¿Me entienden o no? ¿Me comprenden o no? Independientemente de eso, todavía nos ha quedado la resolución de la cuestión, porque
la compañera un poco apuntó a un supuesto que me parece no era el que correspondía que analice. Si ustedes fuesen, o vos, Eliana, te pregunto, si a vos te hacen un planteo como el que hicieron la clase pasada, de que no hay que ir a juicio con Pérez porque hay un testigo que dice que Pérez no estuvo acá, en esta etapa procesal, vos si fueses la jueza, ¿le harías lugar y lo sobreseerías o habilitarías el juicio y ahí la discusión? Te escuchamos. Yo creo que no haría lugar porque para mí el fundamento de la defensa estaba como medio inconcluso, porque me mostraba también o alegaba el pasaje que creo que había sido horas después de cometido el hecho, digamos. Entonces pudo haber cometido el hecho la persona totalmente y después irse de viaje. Creo que era así, no recuerdo bien la fecha. ¿Y a vos exacta. a vos el planteo te generó una certeza negativa? Esto es, ¿te generó un convencimiento tal que vos digas, no es necesario el juicio, hay que cortar acá? No, o sea, yo no haría lugar a lo que planteó la defensa, digamos, Pero que era digo, lo del sobreseimiento. cuando lo escuchaste en aquel momento, en la clase pasada, ¿te generó esa convicción de decir, tienen razón, esto no vale la pena ir a juicio? ¿O te generó todavía o tenías al menos No, una duda que te obligó sí, a revisar? creo que sí, que tenía dudas todavía de lo que había planteado. Sí, sí. Bueno, en eso un poco radica que ante un planteo de esa naturaleza como la que hicieron los chicos, un juez decida o una jueza decida cerrar o no el trámite. Vale la aclaración que hice la clase pasada. Muchos de los planteos de los chicos, de los defensores, estaban hechos más que nada en función de provocar estas discusiones. Es decir, ellos sabían de que por ahí no tenían buen puerto algunos planteos, pero como les nació y lo propusieron, yo les pedí que lo hicieran igual para poder provocar estas discusiones, que muchas veces son de las discusiones que van a encontrar ustedes en las audiencias concretas, reales. Así que también está esa la salvedad, el agradecimiento para los que hicieron el planteo, porque a unas sabiendas que no era muy fructífero, lo hicieron igual, y por otro lado yo quería ver qué hacían los fiscales. Entonces, qué argumento daban o qué contraargumento daban para poder salir del paso, que también estuvieron bien. Recuerdo que en algún momento esto de la necesidad del juicio los fiscales lo plantearon. Fernando, ¿tenés algo que quieras decir sobre el punto? Sí, Mariano. No, en principio, adhiriendo todo lo que dijiste, las defensas de coartada son típicas de debate de juicio oral, o sea, son hechos justamente que con una teoría del caso, la teoría del caso de la fiscalía se contrapone en todo a la de la defensa, no son reconciliables, o sea, de ninguna manera, y bueno, justamente son los hechos controvertidos que deben ser analizados o profundizados en la etapa de juicio oral y dar a las partes el derecho a controvertir esa prueba en el examen o en el contraexamen, con preguntas, con otros documentos que hagan poner en jaque o en duda esas pruebas que aporta una de las partes, la contraparte, digamos. O sea que en principio, o sea, como lógica, un hecho, una coartada es una prueba de coartada, es una clara prueba de juicio que casi nunca podría, no sé, no me sale ahora un caso concreto, pero que no podría hacer caer toda una acusación y obligar al juez a dictar un sobreseimiento. Recuerden ustedes que la clase anterior, después lo vamos a volver sobre ese punto, pero la clase anterior, independientemente de que no resolvimos estas incidencias, cuando hubo que ofrecer evidencias, la defensa de Pérez, recuerden, una de las cosas que ofreció no solo fue el testigo Bustos y el documento pasaje, sino también dejó ofrecido la necesidad de que mediante oficio se requiera a la empresa de colectivo la lista de pasajeros. ¿Por qué remarco esto? Porque, como dice Fernando,
en una situación de audiencia real, quizá este planteo de sobreseimiento por defensa de coartada no se hace, porque se sabe de la relatividad en esta etapa de una defensa de esa naturaleza. Directamente viene la parte y ofrece al testigo busto para que declare en juicio, ofrece el documento pasaje y hace su reaseguro, porque sabe que hay problemas, porque esa es una debilidad que en la estrategia del caso la defensa pudo haber advertido, sabe que hay problemas con el pasaje, o porque pueda ser cuestionada su legalidad, o porque pueda ser cuestionada su legalidad, no, porque pueda ser cuestionada su autenticidad como pasaje. Ustedes han visto que tiene un problema el pasaje en cuanto a días, horarios, que genera dudas, entonces pidió la lista de pasajeros. Es como que la parte sabe que es una defensa de coartada y entonces se prepara para rendirla como prueba en el juicio oral. Y ahí sí tiene que llevar todo lo que tengan para poder justificar que no solo el pasaje es un pasaje que me amerita credibilidad, sino por otro lado preparar a ese testigo para que verdaderamente diga lo que tenga que decir en tanto en cuanto sea la verdad. Obviamente no van a andar preparando testigos para que mientan, porque ya les digo, va a tener bastantes problemas. Bueno, acá Juan Martín, que no tiene el micrófono, me deja por escrito que había dejado solicitado que luego de informado lo del pasaje, se lo tenga por incorporado, se lo tenga por ofrecido como documento. Hay una cuestión aquí que parece semántica, pero no lo es. Ustedes ahora están ofreciendo evidencia para juicio. La palabra incorporar el documento es un término propio del juicio mismo. Una vez que utilizan el documento en el juicio, a los fines que lo llevaron, tienen que pedirle a los jueces del juicio que lo incorporen como prueba documental. Porque ustedes pueden usar el documento en el juicio, pero si no piden en el juicio que lo incorporen como prueba, los jueces no lo van a incorporar al documento. Ustedes lo van a haber usado en la audiencia y si no piden la incorporación, los jueces no lo van a tener como prueba documental para resolver el caso. Eso lo vamos a ver en los próximos ejercicios. Tengan en cuenta que no es semántico esto de ofrecer y de incorporar. En esta etapa se pide que le habiliten el uso del documento en el juicio. Y en el juicio se pide que ese documento se incorpore como prueba para que los jueces lo tengan en cuenta cuando dicten la sentencia. Si hay alguna duda, insisto, escriban en el chat y vamos viendo ahí cuál es la inquietud.